Mientras voy a hacer la introducción al taller, bueno, el título del taller es bastante ejemplificador y da cuenta de lo que vamos a revisar durante esta jornada. Em, la idea es que ustedes puedan identificar las herramientas y los mecanismos que otorga las distintas leyes, los distintos aparatos estatales sobre cómo formalizar mi negocio y de alguna manera poder determinar la mejor opción que se acomode a mi emprendimiento, a mi empresa, y junto con ello poder determinar de alguna manera los costos asociados de la formalización, porque si bien es cierto, formalizar tu negocio trae diversos beneficios, sí también trae aparejado costos, dependiendo del régimen que yo escoja, es cuán rápido y cuán costoso o menos costoso va a ser para mi emprendimiento. Y al final de la jornada también vamos a ir a unos temas que puedan ser más complicados en principio de digerir, que tiene que ver con los distintos regímenes de tributación que tienen las empresas para acogerse. El sistema tributario chileno contempla varios regímenes de tributación, unos más populares que otros. Hay ciertas restricciones de entrada en alguno, entonces la idea es que dependiendo de el ahora de mi negocio y la proyección que yo le quiero dar al mismo, es el camino que yo debería escoger o las consideraciones que yo debería tener en esta etapa de formalización. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que esto de la formalización de los negocios no es materia nueva. Siempre ha estado de alguna manera monitoreada por el Ministerio de Economía, que es el actor principal que define de alguna manera las políticas públicas relacionadas con los emprendimientos y los nuevos negocios en el país. Entonces, el ministerio define la formalización como tal, como un conjunto de trámites y procedimientos que tiene que hacer una persona, que son necesarios para que una iniciativa de emprendimiento, cualquiera sea esta, se constituya como una entidad propia y cumpla con las normativas y regulaciones laborales, sanitarias, municipales, tributarias, entre otras. Entonces, dicho esto, tenemos que entender que cuando nosotros no estamos formalizados, eh, aparte de generar un perjuicio de alguna manera social al entorno económico en el que yo me desenvuelvo, de alguna manera me autoimpongo barreras que me permiten desarrollar mi negocio e impulsarlo. Entonces, ya hablamos o podemos entender los primeros cimientos de los beneficios que encontramos al formalizarnos. O sea, eh, de alguna manera la informalidad, tanto en actividades grabadas con primera categoría, impuesto a la renta, etcétera, como actividades grabadas en la segunda categoría, por ejemplo, el ejercicio de la profesión, puede que en un comienzo o en un análisis inicial resulte beneficioso porque de alguna manera me quedo con este impuesto que tienen que pagar las sociedades formalizadas, pero es un ancla que uno se autoimpone porque no va a poder salir de ese primer nivel de emprendimiento o ese primer nivel de negocio. em, la mayoría de los contratos públicos, no solamente en la administración pública, sino que en el ámbito privado, exigen mínimos para establecer relaciones comerciales. Entonces, em, eso me priva un poco de impulsar mi negocio y que tenga un crecimiento sostenible en el tiempo. Entonces, formalizar el negocio puede en principio parecer que requiere una inversión inicial y puede ser costoso desde la perspectiva como de económica, pero también desde la perspectiva de la gestión, porque tenemos que incurrir en muchas horas para dejarlo como andando. Eso sin lugar a duda es una inversión y que va a traer beneficios al futuro. Entonces, Em, un proceso de formalización implica estos 7 puntos que ven en la lámina. El primero
definir el tipo de empresa asociada. O sea, lo primero que yo me tengo que plantear es cómo voy a actuar legalmente. Voy a actuar como una persona natural, eh, como un trabajador dependiente, como un trabajador independiente, o voy a actuar como persona natural bajo la primera categoría. Entendamos, cuando hablamos de primera o segunda categoría, es el universo en el que se mueve una persona o una sociedad. Entonces, la primera categoría es el nivel de impuestos corporativos, por así decirlo, el que pagan las empresas constituidas, sin perjuicio que una persona natural también puede iniciar actividades bajo la primera categoría. Hay ciertos escenarios donde eso es posible. Y después tenemos el segundo nivel de impuestos, que hablamos de impuestos finales, que son los impuestos que graban a todas las personas por el ejercicio de su profesión, o por las inversiones que pueda tener una persona natural. Entonces, identificando estos dos universos de primera categoría y segunda categoría, yo a la hora de establecer la formalización tengo que preguntarme cómo quiero actuar. La decisión va a estar radicada obviamente en distintos factores y también en las proyecciones que yo le haga a mi negocio. O sea, tengo un negocio incipiente, quiero probar primero, o ya está bien pensado, hay harto industria, por lo tanto es un negocio que yo sé que va a andar bien. Entonces, dependiendo de eso, es qué tan a largo plazo puedo proyectar mi negocio y por lo tanto asumir los costos asociados a la formalización. Entonces, después tengo que el segundo paso es crear o constituir legalmente la empresa. Una vez que yo ya definí en mi cabeza, déjenme cerrar la ventana que mi perro está ladrando. Entonces, una vez que yo ya definí cómo cómo voy a formalizar mi negocio, tengo que entrar ya con el proceso legal, ¿cierto? Que es la constitución legal de de la sociedad. Vamos a revisar distintos tipos societarios porque también tenemos un abanico, un pool de opciones de cómo constituirnos, sociedades por acciones, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, empresario, individual, etcétera, que va a tender dependiendo de cómo quiero organizar la estructura societaria de mi negocio. Y aquí vamos a ver que en la práctica existen dos regímenes para formalizar tu negocio. Uno es el camino, comillas, lento y el otro es el camino rápido, por así decirlo. Entonces hay como un régimen simplificado en el cual tú constituyes tu sociedad literal en un día. Ese es el eslogan de este régimen, como la empresa en un día. Y en esa empresa tú constituyes tu sociedad, queda registrada en un registro que lleva el Ministerio de Economía y además obtienes RUT. Todo eso en un paso, en términos simples. Y está el método tradicional, que ir a una notaría con tu socio o tú sola, si es que va a actuar sola, solicitar una escritura pública, después publicar esa escritura pública en el diario oficial, inscribirla en el conservador de comercio, etcétera, etcétera. Ese es como el método tradicional. Una vez hecho este trámite legal, que esto está, cuando hablamos de legal, estoy pensando en el Código de Comercio, en el Código Civil, en las reglas comunes del derecho. Pero en paralelo empieza a aplicar las normas tributarias asociadas a la creación de un negocio. Entonces, yo en la medida que voy constituyendo una sociedad y ya tengo todo hecho esto, tengo que empezar por el proceso tributario, que es básicamente obtener RUT e iniciar actividades. Entonces, ese procedimiento es requisito fundamental para que tu negocio sea legal y esté formalizado y tiene plazos y requisitos. Por lo tanto, todo esto forma parte de la creación o la formalización de un negocio. Y dependiendo del negocio que voy a llevar a cabo, es si tengo que tener más permisos asociados a ese negocio. Sí o sí voy a tener que obtener un permiso municipal, lo que se conoce como patente municipal. Eso aplica para todo tipo de negocio, inclusive las inversiones, que mucho tiempo se tenía la creencia de que las sociedades que se dedicaban a las inversiones no tenían que pagar patente municipal. Todas tienen que pagar patente municipal. eh, y después pueden venir otros permisos asociados dependiendo del rubro. O sea, sabemos que si yo me dedico
al rubro de la gastronomía, tengo que tener un permiso sanitario, si, probablemente voy a tener que tener un permiso de alcoholes, de venta de alcohol, etcétera. Entonces, o si yo quiero establecer la construcción de un galpón en un terreno, también tengo que pedir un permiso de edificación a través del Ministerio de Obras Públicas, a través del área de permisología de las municipalidades. Entonces, dependiendo del negocio que voy a llevar a cabo, es cuánto más trámite voy a tener que hacer o no. Pero en principio, esto es el estándar de cualquier negocio que se quiera iniciar. Eh, bien, entonces, ¿es conveniente para mi negocio estar formalizado? Entonces, algunas consecuencias de formalizar tu negocio son: primero, que puedes cotizar para tu salud y jubilación futura, y eso incluye también a tus cargas familiares, y de alguna manera, si tú trabajas con personas que son tus colaboradores, ellos también van a obtener ese beneficio, ¿cierto? Porque la empresa va a formalizar sus cotizaciones previsionales, sus previsiones en general. Algo que es, en mi opinión, muy importante y que nunca se tiene muy en cuenta es que los patrimonios se separan. Entonces, el riesgo ya no recae sobre ti como persona natural, sino que al constituir una sociedad o un negocio formalizado aparte, yo radico el patrimonio en esta sociedad y los riesgos asociados a los patrimonios. Esto, en mi opinión, no se toma tanto en consideración porque uno nunca está muy consciente de las consecuencias que puede tener un negocio malo o un mal negocio o mal ejecutado. Entonces, cuando hablamos de liquidaciones, que son muy populares, o sea, es más común de lo que uno imagina ver sociedades que se liquidan. Esta parte es súper importante porque de alguna manera la persona que está detrás del negocio tiene protegido su patrimonio familiar y tiene la certeza de que nada de lo que posea, en términos como económicos, ya sea expresado como en liquidez o bienes, pueda ser embargado. Solo eso va a ocurrir o va a operar a nivel del negocio legal. Entonces, eh, eh, sobre todo si se emprende en innovación y en negocios más emergentes, es súper importante separar el patrimonio porque hay probabilidades de que el negocio no prospere y de que en un par de años se tenga que hacer una liquidación voluntaria o forzosa, dependiendo de la situación crediticia que tenga ese negocio. Entonces, este es un punto muy importante cuando hablamos de formalización, la separación de los patrimonios. Em, no serás, por supuesto, objeto de sanciones, multas o decomiso de tus productos. Trabajar de manera no formalizada indudablemente te va a llevar a estar expuestos a multas y por lo tanto hay un riesgo importante que tú tienes que asumir a la hora de actuar de manera fuera de la ley o fuera del marco regulatorio de las sociedades, y ese es un riesgo que se vive día a día. O sea, uno piensa, ya, pero mi negocio, no sé, el ejemplo como más latente que uno puede tener, obviamente son las personas que trabajan como en un comercio más informal, como los típicos carritos que venden cosas, los puestos que se ponen afuera de, qué sé yo, los conciertos o los metros, o etcétera, etcétera. Y uno dice, ya, pero yo no soy esa persona, yo no estoy vendiendo esas cosas. Pero sí está objeto a multa y sanciones. Y lo que ocurre en estos casos es que si hay un plan operativo de fiscalización, en este caso por parte del Servicio de Impuestos Internos, que son los que se dedican a fiscalizar la formalización de los negocios, cuando tu negocio no está formalizado, las multas generalmente no suelen ser condonadas. Entonces, es más probable que tú seas sujeto de una condonación, por ejemplo, si tienes inicio de actividades, pero resulta que en verdad estás haciendo una actividad que no informaste al Servicio de Impuestos Internos. Por ejemplo, yo constituí mi sociedad como vendedor de X producto y la verdad es que estoy vendiendo otra cuestión nada que ver. Ya, ahí te van a pasar una multa porque no informaste esta ampliación de giro o esta nueva actividad económica que estás desarrollando, pero
con toda certeza, si tú vas al Servicio de Impuesto Interno y pides un requerimiento de condonación, te la van a otorgar. No así si no estás formalizado, como que el servicio tiene una postura mucho más sancionatoria frente a los negocios no formalizados. Entonces, es importante ponderar esos riesgos cuando no se está formalizado. Y en mi opinión, algo también muy trascendental, sobre todo porque la mayoría de los negocios que se constituyen aquí en Chile están apalancados por deuda. Por supuesto que si no estáis formalizado, no vais a ser sujeto de crédito en ninguna parte, ni siquiera el Banco Estado, que es un banco estatal. O sea, el desde es que tú tengas inicio de actividades, si no, no te puedes sentar a conversar con ningún banco. Entonces, básicamente, si uno lo piensa, estar ejerciendo una actividad económica de manera informal es básicamente vivir el día a día. Entonces, la verdad es que uno pensaría que si yo quiero crear un nuevo negocio, es para desarrollarlo y de alguna manera hacerlo crecer. Entonces, necesariamente para que eso ocurra, yo tengo que asumir estas gestiones y asumir estos costos como una inversión, básicamente, para ese crecimiento futuro. Bien, obviamente si tu negocio está formalizado, puedes postular a licitaciones, subsidios, fondos concursables del Estado y a licitaciones de la empresa privada. En principio uno cree que, que los concursos públicos son solo para grandes empresas, pero no es tan así la verdad. El Estado tiene infinitas necesidades y por lo tanto tiene infinitas licitaciones de diversos proveedores. O sea, eh, desde una cuestión un poco más compleja como levantar una producción para una campaña, etcétera, etcétera, que requiere mover muchas cosas, hasta una licitación de repente de una banquetera para un evento particular en el Palacio de la Moneda, no sé. Entonces, eh, he escuchado mucho esto de que, ay, pero es que el gobierno solamente trabaja con proveedores grandes. No. Lo que sí, obviamente, que como son licitaciones públicas del Estado, el estándar de exigencia siempre es muy alto, por lo tanto, evidentemente tienes que estar formalizado, pero además, en principio no podéis tener deudas previsionales pendientes con tus trabajadores, si estás en una situación de incumplimiento con el Servicio de Impuestos Internos también te deja fuera. Entonces, obviamente el estándar es un poco más alto quizá que con un privado, que a mí tampoco me consta porque el privado también tiene alta exigencia, producto de que muchas veces las marcas están en juego, entonces tampoco vamos a encontrar que aquellos empresas grandes holding que trabajan con mucho proveedor vayan a aceptar tampoco cualquier empresa. Entonces, y si estamos pensando en un negocio tal vez más pequeñito, el, el Ministerio de Desarrollo Social tiene un montón de programas asociados a los FOSIS que de alguna manera hacen más asequible esta colaboración de tu emprendimiento con apoyo estatal y ahí también tenés que tener formalizado tu negocio. O sea, al final de cuentas, vuelvo a repetir, estar en la informalidad es ponerle tú mismo una barrera a tu negocio porque no vaya a poder salir de ahí nunca más, como vaya a siempre estar trabajando en esa vuelta. Eh, bien, entonces, yo les comentaba que habían dos procesos para formalizar el negocio. Está el régimen simplificado, que corresponde a un proceso de constitución de empresas que impulsó el Ministerio de Economía por ahí por el año 2013, em, que consiste en literal iniciar tu negocio de manera legal en un día. Eh, el proceso es súper simple. Esto, en mi opinión, desde la perspectiva del usuario, es una súper buena herramienta. O sea, literal, primero es gratis. O sea, tú entras a la página web y tú creas tu sociedad, pones los datos, cómo se va a llamar tu sociedad, el tipo jurídico de tu sociedad, si tenéis socio o no tenéis socio, cuál va a ser tu domicilio, etcétera, requisitos mínimos que tiene que tener una escritura de constitución, que también lo vamos a revisar más adelante. Em, Todo eso por medio de una página web y
inmediatamente que hay registrado en este registro que lleva el Ministerio de Economía, que vendría siendo como un símil del registro del Conservador de Comercio, es muy parecido o cumple la misma función, y además hace el proceso de obtención de RUT en el mismo trámite. Entonces, literal, para el usuario, o sea, siendo nosotros el usuario, es una súper buena herramienta. Ahora, sí debo comentar de que a ojos del Servicio de Impuesto Interno, los contribuyentes que hacen inicio de actividades por este régimen simplificado siempre están constantemente en la mira. No siempre de una manera negativa, per se, pero lo que pasa es que esta herramienta ha sido muy mal utilizada, obviamente por personas malas, por así, por ponerle una calificación, o poco ética o directamente delincuentes que utilizan este mecanismo para crear infinitas empresas en un día, reventar el RUT, como se conoce popularmente en el rubro, que es decir, emitir infinitas facturas, o por lo menos todas las que te pueda asignar el servicio en un comienzo, facturas que obviamente son ideológicamente falsas, porque no hay nada detrás de esas facturas realmente, y hacer una utilización del crédito con empresas que podrían ser reales, y luego estas sociedades dejarlas tiradas. Entonces, recuerdo, por ejemplo, el año 2024 apareció una publicación en las noticias, apareció en varios medios, de una red delictual que había encontrado el Servicio de Impuesto Interno en colaboración con las aduanas, y habían detectado que habían involucrado 2.500 RUT. Y todos esos RUT habían sido constituidos con este régimen simplificado de empresa en un día. Entonces, la verdad es que de alguna manera se ha hecho mal uso de este instrumento, entonces tiene ese riesgo asociado, en mi opinión, a la hora de constituirla. O sea, eh, ahí uno tiene que sopesar eh, de si quería asumir el costo del régimen tradicional, y que es mucho más eh, eh, complejo de repente y más largo, por supuesto, o quiero usar este porque es gratis, porque en un día, pero con la idea de que es una empresa en un día y probablemente voy a estar en una lista del servicio de empresas en un día, ¿cierto? Em, Eso por un lado, y hasta el régimen tradicional, que consiste en un proceso de formalización que comienza con la suscripción de una escritura pública frente a un notario, y luego se hacen todos los procedimientos posteriores de registro en el conservador, la publicación en el diario oficial, para luego recién ahí pedir, acercarte al servicio de impuesto interno, pedir la obtención de RUT, eh, y continuar con el proceso de inicio de actividad. Entonces, estamos comparando un régimen que literal te podéis demorar un día versus uno que te puedes demorar 2 meses. Entonces, y que además muchas veces, y se sugiere que si optas por el régimen tradicional, la escritura te la confecciona un abogado. Igual las notarías también a veces ofrecen escrituras de constitución, pero son escrituras estándar. Entonces, si tú necesitas que tu escritura de constitución tenga algo más, más particular a tu negocio, sí o sí tenés que pasar por un abogado para que te la confeccione, ¿cierto? Son, son escrituras que son bien solemnes, y que además tienen que usar un lenguaje de alguna manera legal. Entonces, nosotros como no abogados, yo no soy abogado, entonces como que uno reconoce sus limitaciones y entiende que yo no podría hacer una escritura de constitución de sociedad, porque está absolutamente fuera de mi alcance. Entonces, ahí ya suma hay un costo más, se sabe que las tarifas de los abogados a veces no son muy baratas, ¿cachai? Entonces empezáis como a sumar a la cuenta de la formalización, pero te quedas como con la tranquilidad de que eres una sociedad común y corriente, de las históricas sociedades que se han constituido a lo largo de la historia de Chile, ¿cierto? Vamos más adelante a analizar bien en detalle esa parte de los procesos del régimen tradicional, ¿ya? Ahora, yendo más en profundidad en el régimen simplificado,
como les comentaba, en un solo paso uno obtiene la escritura de constitución que te la prepara la misma página web y lo único que tiene que hacer es firmar la actuación. Hay dos formas de firmar. Yo lo puedo hacer a través de una firma electrónica avanzada. Hay como 6 proveedores que ofrecen firma electrónica que están incorporados en la página web del ministerio. Entonces, de verdad, uno tiene que como que seguir los pasos, clic, 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 y optar por alguno de los proveedores. Una firma de una vez vale 1.000 pesos, pero obviamente venden paquetes de firmas si tú eres un usuario habitual de firmar documentos, que no creo que sea el caso de una persona que está haciendo inicio de actividades por primera vez. Entonces, el costo son 1.000 pesos, básicamente, que es la firma. O lo otro que puedes hacer también es ir a un notario, vas con un código que se genera en la página web, ir a un notario y decir, mira, yo hice una constitución de una sociedad por empresa en un día, este es el código, necesito firmar la escritura. Y el notario tiene también una especie de firma electrónica avanzada, pero de notarios, que hace él todo el trámite y dice, está listo y te entrega un comprobante. Entonces, son las dos formas. Es como, ¿lo quieres hacer todo tú por internet o de alguna manera eres más tradicional y preferirías acercarte a un notario? Obviamente el notario te va a cobrar por este trámite. Posiblemente, creo que el trámite vale como 3.500 pesos, más o menos. Eh, y ahí se acaba el trámite en un día. La gracia también de esta plataforma es que tú haces todas las actuaciones que pueden surgir con posterioridad en un negocio. O sea, la plataforma no se queda solamente en la constitución de la sociedad, sino que si tú quieres transformar tu sociedad, por ejemplo, ya no quieres ser una sociedad por acciones y quieres ser ahora una responsabilidad limitada, también lo haces a través de la plataforma. Tienes que de nuevo pagar la firma electrónica para poder firmar la actuación, pero lo puedes hacer ahí mismo y la misma página te entrega una escritura de transformación societaria. Así, si quieres modificar los poderes, por ejemplo, ya no queréis que los dos socios tengan los poderes, sino uno solo, lo mismo también se hace en este lugar. Cualquier cambio, este registro funciona como si fuese una notaría virtual, por así decirlo. Entonces, tú puedes hacer ahí en esta plataforma cualquier trámite que tenga que ver con los cambios legales que pueda sufrir una sociedad. Y ahora, en el régimen tradicional, más o menos lo que ya le he dicho hasta ahora, crear la sociedad, publicarla en el diario oficial, inscribirla en el registro de comercio y obtener el RUT en el servicio de impuesto interno. Entonces, si hacemos una comparación, que creo que la tengo acá, este es un cuadro que está en la página del Ministerio de Economía, sí, de Economía, en donde se puede ver como la comparación entre los dos regímenes. Entonces, tenemos que en el proceso de formalización tradicional tiene 7 pasos. O sea, decidir tipo de persona, constitución legal, publicación en el diario oficial, registro en el conservador, obtención del RUT, declaración de inicio de actividades, que estos dos trámites son distintos, pero están como juntos en el quinto, patente municipal y otros permisos y los pasos finales. Entonces, mientras que en el régimen simplificado tenemos, ok, la preparación, decidir el tipo de empresa y luego el 2, el 3 y el 4 están consolidados en la formalización de tu empresa en un día hasta la obtención del RUT. Y luego tú continúas con la patente municipal y el cierre. Entonces, es mucho más expedito, obviamente, el régimen simplificado. De hecho, ese era el objetivo, como que se cumple, ¿cierto? Ahora, dicho ya respecto a las herramientas y los mecanismos que yo tengo para formalizar el negocio desde la perspectiva legal, cabe preguntarse cómo quiero llevar adelante mi negocio. Si lo quiero llevar a través de una persona natural o a través de una persona jurídica. Entonces, como les comentaba recién, la diferencia principal es una cuestión patrimonial, pues como quién asume el riesgo del patrimonio de ese negocio. Entonces, por ejemplo, una persona natural puede desarrollar actividades comerciales sin siquiera constituir una sociedad, sin contar con negocio, ni requerir grandes montos, pero en este caso la persona asume el riesgo total del negocio.
como persona natural. Por lo tanto, si yo perfectamente, llevándolo al extremo, que a veces son casos reales, yo podría perder la casa en donde vive mi familia, si actúo como persona natural y si, no sé, mi negocio le fue mal, cumplí con pago de deuda, etcétera, etcétera, y me rematan, me voy a liquidación forzosa de mi sociedad, yo respondo con todos los bienes personales. En cambio, por la parte jurídica, permite separar los patrimonios, por lo tanto, separar el riesgo y la responsabilidad sobre ese patrimonio, ¿cierto? Ahora bien, si yo defino el tipo de empresa, aquí está la comparación entre la persona natural y una persona jurídica, podemos ver que en la persona natural, naturalmente, esta empresa está formada por un solo dueño, que soy yo mismo, y actúo con mi mismo root de persona natural, no tengo un root distinto. Esto, obvio, no hay que confundirlo con el empresario individual de responsabilidad limitada, porque ahí también es una sola persona, pero es una persona jurídica, legal, amparada como en las leyes civiles. Aquí yo funciono como persona natural, pero me defino como un contribuyente de primera categoría, entonces me equiparo un poco a una empresa. Entonces, el dueño, el patrimonio de la empresa, el mismo del dueño. El dueño o la dueña asume a título personal los derechos y las obligaciones de la empresa, por lo tanto, eso significa que garantiza con su patrimonio personal las deudas y compromisos que pueda contraer. No se requiere demostrar un capital para emprender su actividad económica y solo puede funcionar como persona natural con giro en primera o segunda categoría. La diferencia entre primera y segunda categoría va a radicar en el tipo de actividad económica, o sea, si son servicios profesionales, probablemente todos nosotros, por ejemplo, somos segunda categoría. Si tenemos un trabajo dependiente, todos somos segunda categoría, ¿cierto? Pero también podemos tener un negocio y decidir actuar como primera categoría. O si yo mi trabajo dependiente lo quiero llevar un poco más allá en el sentido de, mira, yo soy un contador dependiente, pero además quiero ejercer mi profesión de manera libre y lo hago también como primera categoría perfectamente. Versus una persona jurídica en donde puede ser más de una persona, puede ser una también en algunos casos, pero es más común encontrarse que hay más socios dentro del negocio. Funciona con root propio de la empresa, lo que implica que los patrimonios se separan. El patrimonio de la sociedad es distinto al patrimonio de la persona natural. Es la empresa quien asume los riesgos del negocio y no los dueños. Requiere demostrar un capital, o sea, yo para constituir una persona jurídica necesariamente debo ponerle capital a la empresa. No hay límite o no hay mínimo, mejor dicho, de capital. Yo puedo poner 10.000 pesos o puedo poner 10 millones, da lo mismo. Em, Requiere demostrar un capital en dinero o bienes para su constitución y puede funcionar como cualquiera de estos tipos de sociedades. Me las pasé rapidito porque las vamos a ver en profundidad en las siguientes láminas. Entonces, solo mencionar que como persona cuando yo actúo como persona natural con giro, esto se perfecciona de alguna manera en lo que se conoce como la microempresa familiar o MEF, que en verdad es una actuación bien particular porque no es una cuestión, no es una forma de actuar desde una vía legal, porque no hay ninguna ley que contemple la microempresa familiar, sino es más bien una actuación desde la perspectiva municipal que reconoce el servicio de impuestos internos como tal. Entonces, de esta manera, un poco se abaratan los costos de funcionamiento que exige una persona jurídica. Generalmente las personas jurídicas tienen el costo de inicio de actividades y después tienen el costo de la contabilidad. Cuando yo trabajo como una persona natural y particularmente como una empresa familiar, eso no ocurre. Yo no tengo esos costos, yo no tengo que demostrar contabilidad, no tengo que presentar libros de inventario. De hecho, no puedo trabajar con más de 5 personas. O sea, si me paso, ya dejaste de ser un MEF y tenéis que constituirte como una sociedad, ¿cierto? Entonces, es una figura que nace desde un permiso municipal, pero que reconoce el servicio de impuesto interno.
Eh, Bien, quiero pasar rápidamente lo de la persona natural, porque me quiero concentrar más bien en la empresa, o sea, en las personas jurídicas. Aquí está la diferencia entre empresa individual y microempresa familiar, este MEF que les comentaba. Entonces, cuando yo actúo como empresa individual, soy solo yo y nadie más que yo. Y en cambio, como microempresa familiar, me permite tener colaboradores, que generalmente son familiares, o así lo reconoce la costumbre de este permiso. Obviamente, al ser una figura municipal, todos los trámites para su nacimiento tienen que realizarse en la municipalidad donde está domiciliado la sociedad. Solo se requiere una declaración jurada simple donde yo declaro que cumple con los requisitos para ser un MEF. Obviamente la municipalidad puede fiscalizar si esos requisitos se cumplen. Eso sí, si la MEF requiere o es elaboradora o manipuladora de alimentos, requiere una autorización sanitaria. No se exime de esas obligaciones accesorias al negocio que estoy ejerciendo. Y si yo estoy ejerciendo la actividad económica en un condominio o en un edificio, se exige que el comité autorice ese ejercicio de la actividad económica. Eh, Bien, ahora, en las personas jurídicas tenemos infinito, no tenemos infinito, tenemos 5 tipos de sociedad, unas más comunes que la otra, pero a ver, para pasarlas rápidamente porque quiero, ya son 10 para las 7, nos quedan 40 minutos y quiero tratar de abarcar como la mayor cantidad de contenido. Aquí tenemos a la empresa individual de responsabilidad limitada. Entonces, ¿cuál es la característica de esto? Es que eres tú y nadie más que tú. No, eres tú el dueño. Es como que si yo dijera de repente, oh, quiero hacer un negocio, voy a hacer un negocio. Y no quiero pensar en el desarrollo de una empresa grande. Quiero ser yo vendiendo mis cositas, vendiendo, no sé, mi agenda, mi lo que sea que haga. Por lo tanto, siempre voy a ser yo. En una IRL tú no vas a encontrar dos socios, siempre es uno. Si tú quisieras incorporar un nuevo socio, necesariamente tienes que transformar esta sociedad. En IRL no tenemos a nadie más que una persona. Em, esta figura funciona muy parecido a la persona natural porque al ser tú mismo, tu patrimonio se mezcla y por lo tanto los riesgos los asumes como persona natural, porque sigues siendo una persona natural, solo que de alguna manera tenés como una capa protectora legal, por así decirlo. Eso sí, se le otorga un RUT distinto. Entonces, si yo veo una factura, por ejemplo, de una empresa, de una EIRL, voy a ver que dice Daniela Melissa Pávez Núñez, que es mi nombre, y el RUT va a ser 76 millones, bla, 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 bla. Y va a ser como un RUT de una empresa. Eso es como lo que uno encuentra en una IRL. Eh, y en la sociedad de responsabilidad limitada, que esta es la más común junto con las sociedades por acciones, esto es lo que encontramos siempre como sociedades familiares o los famosos family office que siempre hablan en todas partes. ¿Por qué? Porque este tipo de sociedad permite hasta 50 socios, quienes responden solamente por el capital aportado, la administra todos los socios, quienes toman las decisiones por unanimidad o por un representante legal elegido por todos los socios. Eh, la característica es que los socios no pueden vender su participación si todos los socios no están de acuerdo. Y tampoco, obviamente, puede entrar un nuevo socio si tampoco estamos de acuerdo. Entonces, si yo voy a constituir una sociedad de responsabilidad limitada, tengo que tener claro que lo tengo que hacer con alguien que yo conozco, porque no lo puedo hacer con una persona desconocida, porque si en el futuro yo quiero de alguna manera expandir mi negocio y quiero incorporar nuevas participaciones, nuevos socios de capital y esta persona no la encuentro porque ni sé quién es, estoy sonado con esta sociedad. Entonces, por eso se usa mayoritariamente cuando uno hace estructuras patrimoniales familiares. O sea, cuando pensemos en la malla de los LUXIC, vamos a encontrar toda la sociedad operativa abajo, vamos a encontrar un poco más de sociedad arriba, más arriba van a estar las sociedades de inversión,
Más arriba van a estar las sociedades de responsabilidad limitada. ¿Y quiénes van a ser los dueños de la sociedad de responsabilidad limitada? Luxi con su hijo, el hermano de Luxi con su hijo, el otro hermano de Luxi con su hijo y así sucesivamente. Esa es una malla común y corriente de un holding. Siempre la sociedad de responsabilidad limitada, de alguna manera, captura la toma de decisiones de un grupo empresarial, porque yo tengo todas estas limitaciones donde tengo que por unanimidad hacer cambios societarios. Distinto es, por ejemplo, de las sociedades anónimas o las sociedades por acciones. Aquí la figura cambia, porque aquí yo tengo infinitos socios, que de hecho el nombre legal cambia, porque ya no estamos hablando de socios, aquí estamos hablando de accionistas. Por lo tanto, mi participación está radicada en la cantidad de acciones que yo adquiero cuando entro a un negocio. Eh, Obviamente, en este tipo de sociedades, al la participación estar radicada en acciones, yo puedo desprenderme de ella o disponer de ellas cuando se me permita. Por ejemplo, en las sociedades anónimas abiertas, yo puedo entrar a la bolsa de comercio y ponerme a comprar acciones de sociedad anónima abierta y de acciones de Colo-Colo y de las MPC y de Coca-Cola y de quien yo quiera. Ahora, evidentemente yo voy a ser un accionista mega minoritario de ese tipo de sociedades, po. Esas sociedades también están capturadas por grupos económicos familiares, o sea, em, Cencosud, por ejemplo, sabemos que lo dirige la familia de Horst Polman, ¿cierto? Pero eso no implica que no tenga un montón de accionistas minoritarios que quieren invertir en el negocio porque sabemos que Cencosud es un negocio rentable y yo como ciudadana promedio puedo adquirir una acción de Cencosud. Entonces, aquí la cosa se vuelve más compleja en el sentido de que las acciones responden a lo que ocurre en el mercado de valores, sin perjuicio que obviamente se rige por la ley de sociedad anónima, en el sentido de que se tiene que establecer si hay control por parte de un grupo económico. O sea, sabemos que tener 50+1 te da control sobre la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que yo digo que está capturado por estos grupos económicos familiares? Entonces, em, las sociedades por acciones, por ejemplo, es una versión como, en mi opinión, como una versión mini de una sociedad anónima, como casi siempre, si tú quieres constituirte con un socio que probablemente no sea familiar ni mucho menos, formáis una sociedad por acciones, porque es mucho más flexible desprenderte de esa participación en caso de que, no sé, pues, los socios se peleen y ya no quieren continuar con el negocio. Yo sugiero sociedad por acciones, a diferencia de si me decís, mira, vengo con mi hermano y queremos proteger el patrimonio familiar. Ya, es muy probable que la sugerencia sea constituyan una SRL en vez de una SPA, ¿cierto? Y las sociedades anónimas se categorizan como cerradas o abiertas. Las sociedades anónimas abiertas tienen una serie de requisitos adicionales y también obligaciones complementarias, como reportar a la CMF. Todas, sin excepción, están obligadas a reportar a la CMF. No así la sociedad anónima cerrada, que no lo están. Em, Bien, y después tenemos unas sociedades que la verdad yo no soy tan joven, tampoco soy tan vieja y yo nunca he visto ningún tipo societario de estas dos. Son como, cuando me acuerdo que cuando estudiaba en el colegio, estudié en un colegio comercial, me pasaban este tipo de sociedades, pero ni ahí me acuerdo de alguna sociedad que haya pasado por mis manos, que haya sido una sociedad comanditaria o comandita simple por acciones o una sociedad colectiva comercial. Ahora las sociedades colectivas comercial son más comunes. Cuando se trata de establecer lo que se conoce como cuenta en participación. De repente cuando se quiere hacer un negocio muy específico y necesita, y viene un gallo y te dice, ya, yo voy a hacer tu aportante de capital, toma, aquí tenéis la plata, es más probable ver sociedades colectivas comerciales. Las de arriba, las sociedades comunitarias, yo no la he visto, nunca. Em, Así que no es tan popular. Las más populares son la sociedad por acciones, las sociedades por responsabilidad limitada y las IRL cuando hablamos de negocios más pequeños, como negocios más familiares, como se conoce. Bien, ahora,
Dicho eso, quiero pasar al ítem régimen tributario, porque esto de repente suele ser un dolor de cabeza para las personas que formalizan su negocio, porque no tienen idea de qué es lo que tienen que hacer, ni de que uno podría ser más beneficioso que otro. Entonces, tenemos en principio, y digo en principio porque la ley de la renta contempla otros regímenes de tributación particulares, pero son bien escasos en la ocurrencia porque están radicados a actividades que son más bien relacionadas con los oficios. O sea, por ejemplo, una persona que tiene un taller de reparación de calzado, que ya casi no existen, pero de repente por ahí podemos ver una reparadora de calzado, tiene un régimen al cual podría optar que es bastante beneficioso y que no es ninguno de estos cinco. O las personas que se dedican a la orfebrería o como talleres artesanales que trabajan con las manos, con materiales naturales, o sea, gente que trabaja, no sé, recoge piedras de la calle y de repente te saca una escultura hermosa, preciosa. Esas personas que trabajan como de alguna manera con el oficio, tienen un régimen particular en la ley de la renta que no es ninguno de estos cinco. No lo menciono porque de verdad que es muy, muy escaso la cantidad de gente que trabaja ahí o que se dedica a eso. Aquí está concentrado el universo de contribuyentes, personas jurídicas de, ay, de la nación en términos prácticos, yo diría de las últimas décadas también. Entonces, tenemos el régimen ProPyme general, tenemos dos regímenes ProPyme, el ProPyme transparente, el régimen general, que es literal en el que están casi todos los holdings y los grupos económicos del país. Está la renta presunta, que también es muy específica para tres actividades en particulares. Y están los contribuyentes no sujetos al artículo 14 LIR, que estos más bien son contribuyentes que ejercen actividades económicas en base a contrato, de repente arriendo, ¿cierto? Pero también ese es muy particular. Yo diría que todos nos concentramos en los primeros tres cuando analizamos una constitución de una sociedad. Eh, Vamos a abordar un poco en general cada uno de estos. En el ProPyme general tenemos que es un régimen tributario enfocado en la micro, pequeña y medianos contribuyentes que determina su resultado tributario como norma general en base a ingresos percibidos y gastos pagados, estando obligados a llevar contabilidad completa con posibilidad de optar a una simplificada. Ya, hasta aquí yo creo que quizás para la mayoría hablé como chino, mandarín. Nadie entendió qué significaba una cosa con la otra. Para entender, tenemos el universo de la contabilidad y tenemos el universo de los impuestos. Entonces, generalmente cuando yo constituyo una sociedad, yo tengo que llevarle una contabilidad a la sociedad, en donde se demuestre básicamente la operación económica del negocio. Eh, Lleva de manera cronológica, en orden, respetando ciertos principios contables internacionales, ¿cierto? Hoy día muy arraigado el tema de IFRS, pero hasta hace un par de décadas atrás no era tan masivo. Hoy día la IFRS también reconoce contabilidad para pymes, es una cuestión bien estándar, pero por ejemplo todavía podemos encontrar ciertos rubros donde no se maneja una contabilidad bajo IFRS, principalmente cuestiones como la ganadería y las sociedades frutícolas, porque su forma de llevar los costos y reconocer los ingresos es particular y el servicio ha reconocido que tú puedes llevar como de alguna manera una contabilidad agrícola. Eh, entonces, dicho eso, lo que decía esta primera línea es que yo voy a tributar, mi resultado tributario lo voy a determinar en base a ingresos percibidos y gastos pagados, sin perjuicio que estoy obligada a llevar la contabilidad completa. Entonces, ¿por qué hace esta diferenciación? Porque básicamente yo tengo que llevar la contabilidad completa, que además no me sirve solamente eh, cuestiones tributarias, sino, por ejemplo, cuando quiero acceder a un crédito con un banco, suelen pedirme la contabilidad. Cuando me piden la contabilidad, me piden un balance general
o un estado de resultado, o un estado de situación de flujos de caja. Mm, Con toda certeza te van a pedir el balance general. El balance general es de 8 columnas, ¿cierto? Entonces, estamos obligados a llevar la contabilidad sin perjuicio que las pymes tributan en base a ingresos percibidos, gastos pagados. Entonces, cualquier cuestión que, no sé, active un gasto que puede producirse en la contabilidad, bueno, va a tener que, cuando pagues tu impuesto, ese gasto ponerlo como gasto y no dejarlo activado, porque según la norma, las pymes declaran en base a ingreso menos gasto, ¿cierto? Es de alguna manera la forma en que ellos determinan su base imponible. Nos vamos a dar cuenta que eso se distancia del régimen general, porque en el régimen general tienen toda una forma de determinar su base imponible que no es esta de ingreso menos gasto. Es mucho más complejo que eso. Estas sociedades pro pyme general están afectadas a impuestos de primera categoría, y aquí quiero hacer un disclaimer porque la tasa general es 25%. Si uno va a la ley de la renta, artículo 20, donde están las tasas de impuestos de primera categoría, la tasa es 25%. Ahora, las pymes, y aquí me voy como a la parte política de los impuestos y de la formalización del negocio, las pymes siempre son sujetos de cambios y de modificaciones porque son una fuerza laboral y una fuerza empresarial importante dentro del país, y por lo tanto es común ver que consiguen ciertos beneficios tributarios, y uno de esos es la rebaja de la tasa de impuesto de primera categoría. Entonces, tenemos que hasta el 2027, hasta el 2028, la tasa rebajada es de 12,5, o sea, la tasa de impuesto de primera categoría es de 12,5. Ojo que esta tasa rebajada de este periodo, estoy hablando de 2026-2028, está sujeto a condiciones. Y es que la tasa de aporte voluntario del empleador al fondo de pensiones de los trabajadores sea un mínimo. Entonces, si más o menos parafraseando la norma, dice, si durante este periodo la tasa de aporte del empleador para el fondo de pensión de los trabajadores es 3 y 5, creo, en el 2028, ahí las pymes pueden usar su tasa rebajada. Si por alguna razón se decide modificar esas tasas de aporte, las pymes no pueden usar esta tasa rebajada. Entonces, lo que hizo el Ejecutivo fue amarrar la rebaja de la tasa de impuesto de primera categoría a el aporte a los fondos de pensiones de los trabajadores. No, eso no ocurre siempre. Hasta antes del 2026, digo 2025 para atrás, las pymes también tenían una tasa rebajada del 12, llegaron inclusive hasta el 10 en algunos años, y no estaban supeditadas a nada. O sea, era como, por ejemplo, para cuando fue todo el proceso de pandemia, se le hizo como un paquete de aporte a las pymes, y ahí iba la rebaja de la tasa de impuesto de primera categoría sujeta a ninguna condición. Solamente por el hecho de ser pyme, tú tenías la tasa rebajada. Entonces, ¿por qué es importante para los negocios las tasas de impuesto de primera categoría? Porque básicamente definen la caja que tienen que tener en el año las sociedades. O sea, eh, y para las pymes es fuertemente importante porque sabemos que muchas pymes están como constantemente bicicleteando, ¿cachai? Como, ya, este régimen pro pyme general y todos estos regímenes están vigentes desde la reforma de modernización tributaria que sacó el presidente Piñera por ahí por el 2020. O sea, ya llevamos 6 años de vigencia de estos regímenes. Antes, por ejemplo, antes de eso, el régimen PYME estaba en un régimen que se conocía como 14 ter. Ese régimen ya no existe desde el 2020. Estos son los que están vigentes. Este ProPyme general en cuestiones legales se conoce como el 14D. 14D solito. Eh, bueno, los socios de estas sociedades pagan su impuesto personales, que es otro universo de los impuestos, que es como los impuestos de las personas, que es básicamente el impuesto global complementario, y el impuesto pagado por las pymes es crédito para este impuesto global complementario, entonces es como un descuento. Aquí hablamos de una integración total de los impuestos. Bien. Después tenemos el régimen pro PYME, los requisitos, perdón, del régimen pro PYME general. Pensé que veníamos con el siguiente régimen. Entonces,
Obviamente no cualquiera puede ser ProPyme. Aquí hay una variación porque el servicio de impuesto, o sea, no el servicio, la ley de impuesto a la renta, o sea, el legislador estableció que una pyme desde la perspectiva del impuesto va a ser aquella cuyos ingresos brutos en los últimos 3 años no excedan a 75.000 UFs. Ahora, la, la definición de pyme del Ministerio de Economía estableció este umbral en 100.000 UFs. Entonces, podemos encontrar que para ciertas postulaciones a programas del Ministerio de Economía nos encontremos con contribuyentes que en la práctica no estén tributando como pymes porque no están dentro de las 75.000 UF. O sea, el rango entre 75 y 100.000 hay como una brecha. Entonces, de alguna manera el concepto de pyme no está integrado, no conversa lo económico con lo tributario, porque tienen definiciones distintas y es el umbral de ingreso. Eh, eh, Sin perjuicio de que este límite, el legislador contempla que por un solo año, tú excedas este límite, pero nunca ese límite puede exceder de 85.000. Entonces, de nuevo, tenía un umbral de 10.000 UF para accederla por una vez. Esto, esto se pensó porque las pymes de repente dicen, bueno, ¿qué pasa si yo decido vender una máquina que ya no la voy a usar? O decido vender un auto, no sé, tengo una flota de autos y decido vender uno, entonces en un año se me genera una ganancia por esa venta importante que puede hacer que me salga de los 75.000 UF. Pero no es que yo me dedique a vender máquinas y auto a destajo, es solamente una operación particular. Bueno, esto viene a un poco a contemplar eso, como a dar ese lapsus, como ese candy, como lo conocemos en el mundo tributario. Y el capital efectivo no puede exceder las 85.000 UF. Ahora, 75.000 UF es un montón de plata. O sea, aquí pyme tenemos la señora Juanita que vende en el kiosco en la esquina, que es como el típico ejemplo que te dan todos los empresarios y políticos cuando se discute de tributaria. Tenemos la señora Juanita, pero también tenemos a Juan Pablo Suet que tiene un holding de exportadora de berries a Estados Unidos, porque probablemente está justo en las 100.000 UF. Ese es el universo de pymes, así de distinto y de variado es el universo de pymes. O sea, entonces de repente esto puede significar problema a la hora de tener representación de negocios, porque obviamente el director y el vocero del gremio de las pymes está hablando por aquellas pymes que muy probablemente están en el borde de las 75.000 UF. No creo que esté hablando de la peluquería de la esquina o del negocio de abarrotes de la esquina, que también puede ser pyme, ¿cierto? Entonces, eso, en mi opinión, este universo tan distinto, de repente puede ser complicado a la hora de representar a este tipo de sociedades. Cuando digo representar, es como frente a autoridades políticas cuando se discuten modificaciones a este tipo societario. Bien, la pyme tiene una restricción y es que la pyme está pensada para ser una sociedad operativa. O sea, si yo me quiero dedicar a vender y a comprar acciones, o me quiero dedicar a invertir en fondos mutuos, o me quiero dedicar a vender y comprar criptomonedas, yo no puedo usar una pyme. Porque la pyme está pensada para el negocio de barrio, está pensada para la peluquera, está pensada para el señor que va a la feria y compra verdura y las vende en su barrio, está pensada para el exportador de fruta. Por lo tanto, tú no puedes ser una sociedad de inversión, básicamente. La sociedad de inversión parte de la base que tu capital es muy alto. Entonces, no puedes identificarte como una pyme si eres una sociedad rentista de capital, ¿cierto? Entonces, sin perjuicio que dice, mira, la pyme es una sociedad operativa, pero igual sus ganancias las puede invertir en estos instrumentos. O sea, qué sé yo, el rey de la michelada, que ahora está como en todas partes, un montón de cadenas de que tuvo como una explosión importante en el último año. El rey de la michelada, con sus ganancias estratosféricas que pueda estar teniendo, puede decir, mira, sabéis que voy a guardar esta plata y la voy a poner en este fondo mutuo, porque ahora no la necesito, pero tampoco quiero que se deprecie esa plata de alguna manera y la pongo en un fondo mutuo. Puede hacerlo, sí,
sin perjuicio que ese tipo de ingresos no puede superar el 35% de los ingresos totales de la pyme. Entonces está muy restringido. O sea, de nuevo, yo voy a aceptar que tú podáis utilizar ese dinero en un fondo mutuo para generar una ganancia o por lo menos para que no te coma la inflación, pero tú no te dedicas a eso, pues tú vendís cerveza, tú vendís michelada, ¿cierto? Entonces, hace esa distinción de que pueden tener ese tipo de ingresos, pero no puede superar el 35%. Bien, ahora nos pasamos a, de alguna manera, al hermano chico de la pyme, que es la pyme transparente. El nombre de transparencia obedece a que la pyme actúa como un conector entre el negocio y la persona natural. Entonces, ¿cuál es la característica más importante de la pyme transparente? Es que no está afecta a impuestos de primera categoría. La pyme transparente no paga impuestos de primera categoría. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿y cómo paga la pyme? Porque tiene que pagar, por cierto, no es como que está exenta de impuestos de primera categoría. Bueno, lo que ocurre aquí es que todo lo que genera la pyme lo pagan los dueños directamente en sus impuestos personales, o sea, el impuesto global complementario. Y por eso se dice que es transparente, porque todo lo que pasa por la pyme sube inmediatamente. Aquí en la pyme general, por ejemplo, en la pyme general, la sociedad paga impuesto de primera categoría y los socios de las pymes general tributan cuando la pyme le manda dividendo o le manda retiro o efectúan retiro. Y eso puede ser todos los años o puede ser una vez cada una década, una vez cada 10 años, dependiendo de la política de distribución de dividendos del negocio, ¿cierto? Por lo tanto, si uno analiza ese escenario, uno se da cuenta que el Estado solo recauda hasta el impuesto de primera categoría, porque no tiene certeza cuándo va a recaudar los impuestos finales, porque no sabe cuándo la pyme le va a mandar esa plata a los socios. En cambio, la pyme transparente, la utilidad de la pyme tiene que tributar todos los años en los impuestos personales de los socios. Están obligados. Aquí no hay una postergación de tributación de impuestos finales. La pyme generó 100 en el año 2025, el socio paga el 40% si es que estuviese en el tramo más alto. Recuerden que el impuesto global complementario tiene tasas escalonadas, pero el impuesto más alto es 40, bueno, el socio paga 40 sobre esos 100 en el año 2025 y así infinito. Em, Cuando uno formaliza su negocio y va a hacer inicio de actividades al servicio de impuesto interno, uno entra por defecto a este régimen. Así que ojo si ustedes no quieren estar en este régimen porque tienen que expresarlo. Tienen que decir, no, yo quiero estar en el régimen general de la pyme, no, yo quiero estar en el régimen general de la renta. Porque todos entran por defecto. Obviamente si calificáis, pues si estáis poniendo un capital aportado de 200.000 UF, no entráis, pero ni por si acaso en ninguna de las dos pymes, te van a mandar al general. Pero pensando en una formalización común de un negocio común, donde el capital generalmente son 500 lucas, 1 millón, 5 millones, en el mejor de los casos, te van a meter en el transparente si es que tú no señalas que quieres otro régimen. Eh, la gracia de uno dirá, bueno, ¿cuál es la gracia de este régimen? Es que literal no tienen que llevar ni contabilidad completa y solamente lo que se le sube al socio, la ganancia, es lo mismo, ingreso menos gasto. No tienen que llevar depreciación, no tienen que calcular la corrección monetaria de los inventarios, no tienen que llevar los registros donde se acumulan las utilidades, literal, no tienen que llevar nada. Y últimamente, las propuestas del servicio de impuesto interno en la operación renta de estas sociedades es básicamente tú tenés que como aceptar, 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 como casi que no tenés que hacer mucho en tu formulario. Entonces, para alguien que está recién comenzando en su negocio y por lo tanto recién como entrando en materia impositiva, este es un muy buen régimen porque es muy simple. Entonces, funciona más o menos como funciona la cabeza de cualquier persona de voy a determinar cuánto gané, cuántos fueron mis ingresos, cuántos fueron mis gastos, listo. Entonces, en ese sentido, este es un buen régimen. Los requisitos para estar aquí son los mismos del régimen general, tope de 75.000 unidades de fomento, bla, 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 y el 35% de ingresos por ganancias de capital, por inversión. Ese tope también aplica acá,
Pero la diferencia es que aquí los socios solamente pueden ser sociedades, personas naturales. Perdón, sociedad de personas naturales. Personas naturales. En el régimen general, los socios podían ser personas naturales y personas jurídicas. O sea, podéis tener una pyme arriba de otra pyme. Aquí no. O sea, arriba de la pyme transparente solo vais a encontrar personas naturales. O sea, todos nosotros, cualquiera de nosotros. Bien, en el régimen general, este es el régimen por defecto el más utilizado en Chile, y yo diría que concentra, no lo digo yo, las estadísticas del Servicio de Impuestos Internos señalan que aquí está concentrado casi el 70% de los contribuyentes. Yo diría más cercano al 80%, creo que está en la última cifra. Entonces están literalmente todos. Porque el régimen general, o sea, el régimen PYME también tiene restricción de relacionadas. O sea, si tení una pyme que está relacionada con otra pyme, las normas de relación son, no sé, pues, hermanos, padres que están arriba de estas sociedades. Los topes de los ingresos tenéis que contar a todos los relacionados. Entonces suelen estar fuera todos los holding, todos los grupos empresariales, porque cuando empezáis a establecer relaciones con las otras sociedades, te quedáis fuera las 75.000 unidades de fomento. Entonces, la mayoría estará acá. Ya, ¿cuáles son las características de este régimen? Que en verdad tienen que hacer todo, todas las obligaciones más extremas del régimen del sistema tributario chileno. Tienen que llevar contabilidad completa, tienen que determinar su base imponible de acuerdo a los artículos 29 al 33 de la Ley de la Renta, que es básicamente hacer una renta líquida, probablemente lo han escuchado. Em, Están obligadas a llevar los registros de renta empresariales, están obligadas a determinar un capital propio tributario full, no el simplificado como en las pymes. eh, el impuesto de primera categoría es del 27% hasta ahora. Sabemos que más o menos que el nuevo ministro de Hacienda ha expresado y el nuevo presidente ha expresado que quiere bajar esta tasa. Y la característica de este régimen es que tiene una integración parcial, o sea, no todo lo que paga la empresa es crédito para el dueño. Está castigado en un 35% ese crédito, por lo tanto se conoce como un sistema parcialmente integrado. Entonces, ahí hay una pequeña distinción, por ejemplo, respecto a la pyme, que todo lo que paga la pyme es crédito para el dueño, 100%, aquí no. Y obviamente no existen requisitos para acogerse a este régimen. O sea, si la señora Juanita que tiene la peluquería en la esquina podría estar en este régimen, obviamente no se recomienda, pero podría estar aquí perfectamente. Y tenemos la renta presunta, que ya la verdad está de capa caída la renta presunta porque cada vez es como que está más restringida. Entonces, tenemos que algunos contribuyentes que desarrollen ciertas actividades como actividad agrícola, de transporte y minería, siempre y cuando sus ingresos no superen los límites establecidos por la ley de la renta, podrán optar a esta renta presunta. ¿En qué consiste la renta presunta básicamente? En que el servicio cierra los ojos y dice, mira, yo no sé cuántos son tus ingresos, yo no sé cuántos son tus costos, así como que no te veo, pero te voy a cobrar 10. Eso es la renta presunta, básicamente. Es como, yo asumo que tú más o menos ganas esto, ya págame bien. Fin. Y lo dejamos, cerramos. Y yo no sé cuánto en verdad genera en tu negocio. Por eso está cada vez más en retiro, porque la verdad es que es un sistema muy preferente. Y en algún momento se impulsó este régimen, obviamente, para impulsar esta industria. Ojo aquí que esta minería, estamos hablando de la pequeña minería, no estamos hablando ni de Anglo American ni Codelco, estamos hablando de los pequeños mineros, son como estos mineros que concentran Enami, que son como literal personas que van como a los cerros con una pala y una picota a encontrar algo y se lo venden a Enami, ya, esos mineros estamos hablando. Eh, y bueno, pues y el capital enterado por enterar no puede exceder de estos montos y la base imponible, por ejemplo, en el transporte está en función del avaludo fiscal del auto, en la minería te ponen como una banda dependiendo de cuánto explotáis y en la agrícola en función de los predios. Entonces, es un cobro fijo y está muy restringido a esta actividad económica y tiene un tope muy bajo de ingreso, hoy día son como 2.400 UF. Entonces, estamos hablando de muy, muy, muy pequeño. Antes era más, obviamente, pero se ha ido con los años restringiendo. Y tenemos los contribuyentes no sujetos al artículo 14 LIR, que en verdad son muy escasos, pero podemos encontrar aquí a contribuyentes como fundaciones, corporaciones y empresas del Estado
que tenga la totalidad de su propiedad, entre otras. Entonces, la característica de esta sociedad, recordemos, es que no tienen contribuyentes de impuestos finales, no tienen dueños, porque lo que hay detrás de estas sociedades legales son aportes, son cooperados, o sea, personas que actúan con un fin distinto del lucro, ¿cierto? Entonces, ahí, aquí se encuentran este tipo de sociedades y están sujetas también a impuestos cuando generan actividades que estén grabadas con estos impuestos. Para finalizar, quiero mostrarles este cuadro comparativo. En mi opinión es como que resume todo lo que conversamos recién, como tipo de contabilidad, si eres pyme general, completa, pudiendo optar por simplificada, si eres transparente, la contabilidad es simplificada 100% y si eres régimen general, completa. Y eso con cómo determino la base imponible, la tasa de impuesto de primera categoría, por ejemplo, en el PYME transparente no aplica, en el PYME es 12,5, con un asterisco porque sabemos que es 25, pero transitoriamente está haciendo 12,5, y en el general 27%, cómo tributan los dueños de esta sociedad en base a retiro de distribuciones, en base a retiro de distribuciones, y aquí transparencia fiscal, que ya la comentamos. Están integrados los impuestos, en la pyme general sí, total, en la transparente no aplica y en la general parcial, por este castigo que le hablaba del 35%. ¿Qué registros tributarios tiene que llevar? Estos registros tributarios es como lo que conocíamos antiguamente como el FUT, que desapareció. Bueno, ahora se llaman estos registros, que es básicamente un registro que controla utilidades acumuladas, que no han sido distribuidas a los socios. Y el capital propio tributario que debe determinar simplificado, simplificado, completo. Eh, lo último que les quería comentar es que se tengan ojo con el trámite de inicio de actividades en el Servicio de Impuesto Interno. Yo tengo un plazo de 60 días para hacer inicio de actividades desde la constitución de mi sociedad y desde la obtención del RUT. Ha ocurrido últimamente que el servicio está mucho más exigente con acreditar el inicio de actividad. Entonces, ha ocurrido, por ejemplo, que para acreditar el inicio de actividad de una actividad económica X te piden, muéstrenme contratos con proveedores, muéstrenme facturas con proveedores. Entonces tú decís, oye, pues si yo para eso te estoy pidiendo inicio de actividad, porque todavía no inicio mis actividades, como realmente. Entonces, se sugiere que cuando estemos pensando en formalizar nuestro negocio, podamos dar cuenta de ese tipo de operaciones que yo venía haciendo o que tengo pensado hacer para de alguna manera acreditar el inicio de actividad y que sea lo más expedito posible. ¿Por qué el servicio está teniendo esas precauciones? No es por jodido, es porque, por un poco lo que le comentaba con la empresa en un día, mucho crimen, muchos delitos con empresa en un día, inicios de actividades y después las actividades no corresponden con los negocios, lo ocupan para otras cosas. Entonces, básicamente el servicio hizo el análisis de decir, mira, yo no puedo dejar que cualquier persona me venga a pedir factura, porque finalmente cuando las sociedades piden factura, implícitamente le estáis otorgando un derecho a un crédito a ese contribuyente. Entonces, es como que yo no, para hacer un símil, es como que un banco entregara así como sin ningún tipo de requisito, sin ningún filtro, chequeras infinitas a cualquier persona. Ya, el servicio al otorgar inicios de actividades sin tener mucho respaldo hace un poco lo mismo desde la perspectiva del impuesto. Entonces, se sabe que de alguna manera el servicio está poniendo mucho ojo en el inicio de actividad y por lo tanto tienen que informar correctamente la actividad económica. O sea, si voy a ejercer, voy a vender berries, pero quizá venda manzana, bueno, tengo que poner la actividad económica de ventas de berries y la actividad económica de ventas de manzanas. Como que no, ojo con colocar las actividades económicas otros, porque existen los otros, pero literal tiene que ser un otros. Yo tengo que informar a lo menos un par de actividades económicas reales y no solamente otros, porque obviamente el servicio me va a rechazar el inicio de actividades. Y es muy difícil la brecha o perpetuar la brecha que se genera entre la formalización de mi negocio y la falta de inicio de actividad en el servicio de impuesto interno. Ahí, y siempre, cuando ocurren esos casos, siempre queda un poco muy la embarrada. Entonces, traten de ser muy diligentes con el plazo de 60 días para el inicio de actividades y
traten de documentar toda su actividad económica, si es que la vienen haciendo desde antes y recién se van a formalizar, o si es que van a crear un nuevo negocio y por lo tanto no tienen toda esa información, documenten cotizaciones con algunos proveedores, si es que van a, no sé, cotizar algún computador, alguna herramienta para desarrollar la actividad económica, presenten ese tipo de información que le dé sustento al servicio de impuestos internos de que ustedes realmente quieren realizar esa actividad económica. Así que eso, todas esas actuaciones obviamente se hacen por internet en el Servicio de Impuesto Interno, en la página web de cada usuario de nosotros, en petición administrativa, el formulario está en línea sin perjuicio de que uno puede acercarse a una unidad de tu domicilio, pero igual te van a mandar a hacerlo por internet. Así que yo recomiendo no pegarse el pique, salvo que algo no resultara algo no resultara en la página web. Pero todo esto está en línea, ya casi ningún trámite se hace de manera presencial, por si acaso. Eso, espero haber abarcado la mayor cantidad de contenido, que esto de alguna manera sea, le entregue luces, guías para llevar a cabo la formalización de sus propios negocios, los de sus clientes, si es que ustedes se dedican a esto. Em, y eso, espero que haya sido de utilidad. Traté de abarcar lo más posible, pero esto en verdad. Daniela, buenas tardes. Están acá Dirección de Desarrollo Profesional y Alumni. Te quería agradecer primero que nada por este excelente taller. Ha sido bastante informativo. La verdad, es mucha información que a veces uno, aunque no sea emprendedor, igual como que sirve para tener como ciertas nociones bastante básicas a veces de lo que es persona natural, persona tributaria. Y también quisiera decirle a los asistentes que copié en el chat nuevamente el código QR para quienes no se habían podido anotar en en la lista, porque esto es fundamental para poder enviarles la presentación. Y también aprovecho de enviar en el mismo chat una encuesta, por favor, para que la llenen, que es muy importante para nosotros. Y también quisiera aprovechar brevemente, porque ya estamos un poquito en la hora. Yo sé que Violeta había escrito en el chat una pregunta que quisiera, ojalá Daniela sí la pueda responder. Ok. Abre el micrófono, Violeta. Sí, ajá, gracias. Sí, estaba preguntando qué tipo de sociedades recomendabas para un medio de comunicación, si quiero hacerlo .com para poder emitir a otros países y qué debo hacer para poder emitir contenidos a nivel internacional, si es que hay que pagar impuestos en cada país o cómo funcionaría, porque me di cuenta que los dominios .cl no se pueden ver en otras partes, a veces creo que pagan derechos, no sé cómo funciona eso, y también alguien me comentaba que está la sociedad de profesionales. Ocurre que con unos colegas queremos abrir un medio de comunicación, ahora estoy tomando un Global MBA para poder entender un poco, pero igual me siento muy perdida en el tema de la tributación y yo sé que aunque le pregunto a un contador o a un abogado, es complejo porque es nuevo el tema. Yo me quedé, como te digo, hasta el 14 TER, que era simplificado y que uno no hacía nada y el contador pasaba nomás las cosas y ahora veo que hay miles y de verdad estoy en el limbo y quiero hacerlo, tenemos todo para hacerlo, pero nos falta el tema tributario. Entonces, por eso participé esta vez me gustaría si me puedes orientar en qué hacer, porque si después, yo, no sé, pues quiero hacer franquicias en el extranjero, ¿qué me convendría? Tal vez una sociedad anónima, la limitada, no, yo sé que es demasiado... ¿cómo se dice? Limitada, como lo dice la palabra, Sí. pero también quiero algo que no comprometa nuestros bienes personales y entiendo que la sociedad anónima sí. Entonces ahí surgen todas las dudas que tenemos de qué tipo de, porque yo no conocía, por ejemplo, esa sociedad de profesionales, qué es lo que tú sugieres si quiero hacer un medio de comunicación. Pongámosle digital, YouTube, no sé, alguna radio online, pero que sea en dominio.com y que vaya a otros países. Eso nada más, por favor. Mira, yo Uh diría -huh. que mm, más que recomendar un en específico, hay que hacer un alcance con las sociedades profesionales. Ese tipo de sociedades, como su nombre lo dice, es solamente para el ejercicio de la profesión. Entonces, es bien restrictiva. O sea, si ustedes son periodistas o son comunicadores y las profesiones derivadas de la comunicación, solo pueden hacer esas actividades. Entonces, se encasillan en eso. Entonces, ojo con algún otro tipo de negocio que tenga que ver con regalías por programas que ustedes puedan fabricar o regalías que tengan que ver con contenido digital
que ustedes fabriquen, entonces, porque ahí ya puede empezar a desvirtuarse el negocio y dejar de ser meramente profesional y el ejercicio de la profesión. Entonces, De hecho, eso me complica porque en segunda categoría tengo varios giros porque hago diferentes actividades. Entonces, así como hago otros servicios, NSP, etcétera, también soy diseñadora de vestuario y también soy comerciante y tal vez la segunda categoría es amplia, pero va en el tema de los servicios. Yo lo que necesito es emitir facturas para poder vender productos y justamente hacer rentable la empresa. No me refiero solo a merchandising, sino que, no sé, pues he visto casos, por ejemplo, de colegios, la Alianza Francesa Viña es una empresa constructora y tiene un colegio, y el colegio está a nombre de la bueno, constructora. en Entonces, ese sentido, pienso que sería más conveniente en nuestro caso, porque lo que queremos es ampliar el abanico para poder generar dinero y no tener que estar ya, trabajando para no, salvar el medio de lo que pasa es en que Chile. si tu Uh objetivo es -huh, ampliar el abanico de prestaciones y uh no sé, -huh. querés vender merchandising, ya la sociedad profesional no es para ti. Tiene que ser una sociedad por Perfecto. Lo acciones o una pensaba, pero todos sociedad me decían limitada. sociedades profesionales, y no tengo idea qué es. Es También que había pensado sociedad anónima. Okay. es un tipo jurídico tributario frente al servicio de impuesto interno, pero como te digo, está solamente limitada el ejercicio de la profesión, ¿cachai? Por ejemplo, ya, lo más fácil de entender, imagínate a doctores y abogados. Entonces, ellos generalmente son sociedades de profesionales porque es mucho más simple para ellos, porque todo lo que ellos hacen y todos los servicios que ofrecen están relacionados con la profesión. Es difícil, a no ser, por ejemplo, si un estudio jurídico de repente de la noche a la mañana quisiera empezar a vender libros de leyes, tan sonados, ¿cachai? Como que se tienen que pasar a un régimen general. Extrapola eso mismo a las comunicaciones. Si tú solamente vas a hacer temas que tengan que ver con el ejercicio de la profesión, perfecto, pero si de repente te queréis poner a vender regalías de algún producto que fabricaron o merchandising de algún programa, no recomiendo. ¿Y Y cuál es si el vas que a me iniciar recomiendas actividades por para una sociedad algo por... amplio de varios giros? La constitución no me complica porque incluso en la de un día, cuando tuve empresa, la modifiqué yo. Eso no es algo que me estrese, pero Mira, sí me complica mira, que sea algo en amplio términos y que no caigamos en la ilegalidad, pero que podamos emitir a otros países, como te digo, porque no queremos limitarnos acá a Chile. Eso me interesa. ¿Cómo funciona eso? Porque no tengo idea, difícil. la verdad. Uh -huh. Mira, en la sociedad por acciones, todo lo que tú me estás nombrando, todos los negocios tienen que pagar IVA. Si fuera una sociedad profesional, no. Es eso a nivel local. Pero si tú me decís que quería operar en el extranjero, constituye una sociedad por acciones, y fin, o constituye una sociedad por responsabilidad limitada, son las dos más comunes. Respecto a tu pregunta de los ¿Y impuestos, solo eh, tributaría en Chile? Chile casi Ajá. Chile tiene suscrito un montón de convenios con muchos países, la mayoría países OCDE, y todos los impuestos que tú pagas en el extranjero, a propósito de la actividad económica, son créditos en Chile. Por lo tanto, en principio, una sociedad y una persona natural que vive y se constituye en Chile tiene que pagar impuestos por todas las rentas que perciba, inclusive en el mundo. Si hago negocio en Alemania, yo tengo que pagar en Chile por esos negocios en Alemania. La diferencia es que los impuestos que pagaste en Alemania te sirven para descontarlos de los impuestos que pagué en Chile. Así funciona un poco la tributación internacional en ese aspecto. Entonces, Pero entonces tendría que pagar en cada país donde emitamos, si es un dominio.com por generado en supuesto, Chile, o puedo pagar solamente acá todo. no va a haber ninguna jurisdicción que te diga, usted es chilena, no se preocupe, no me pague nada. Todas las jurisdicciones le cobran. Nosotros mismos Chile le cobramos a Alemania, a franceses, a los que sean, y después el alemán se da vuelta y le dice a la autoridad competente de Alemania, mira, sé que Chile me cobró impuestos, dame el crédito. Eso es lo que opera. Así opera un ¿Y qué poco. es el crédito? Perdón, nunca he entendido. ¿Eso es como los gastos que uno tiene? No, el ¿De crédito sueldo? es el impuesto que, por ejemplo, aquí el impuesto corporativo es 27% en una sociedad por acciones, en Alemania el impuesto Ujú. corporativo es 23%. El 23% que pagues por los negocios que hiciste en Alemania funcionan como un crédito contra el 27% de impuestos chilenos. Es un descuento, es una rebaja al impuesto. Los O impuestos sea, en pagados Chile pagaría como el 4% de impuestos si no pago es tan afuera. así la relación, pero en Ah, términos conceptuales yes. sí, no, porque hay que hacer un cálculo y no es una resta efectiva de las tasas. Ahí opera, mira, si esa es la situación, sí o sí, un contador y un abogado, sí o sí. O sea, considera ese costo para llevar adelante tu negocio. Sí. Sí, porque si no, no hay otra forma. Y a Es veces no imposible que tú saben. puedas entender todos estos Siempre conceptos en esta clase, la verdad. Como te digo, ya, sugerencia. vamos a ir a Decon a averiguar, porque a veces en el ámbito internacional no se maneja.
Ajá. No, y aparte porque ¿Cómo? la DECON tiene restricción con el tipo de contribuyente, no es para todo. No, no podía acercarte con una sociedad que factura 200.000 unidades de fomento a la DECON. No. Está pensado para pequeños contribuyentes y emergentes principalmente. Pensando para contribuyentes La verdad es que que lo que me tienen da miedo es ir empresa. a un abogado y alguien, ¿Perdón? perdón, se corta, tengo mal internet. Que escucho la mitad porque tengo pésimo internet. Perdón. Sí, no, te digo que si tenías la No proyección escuché para lo tu negocio, sí o último sí que dijiste. asesórate con un contador y un abogado. O sea, Ujú. es la decisión más inteligente que puedes tomar en un comienzo. Ok, gracias. Sí, Ujú. eso. Perfecto, Violeta, muchas gracias por tu pregunta. Daniela, te voy a pedir por favor si puedes dejar de presentar para que veamos Sí, todas las, con los asistentes podamos tomar una última como fotito, así como un registro. Ojalá que puedan conectar o abrir sus cámaras, de ser posible. Perfecto. Vamos a sacar un registro ahora ya. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes a este besito. taller. Quisiera agradecer también a las directoras Catherine, la directora Daniela. Bueno, Alejandra se tuvo que retirar del taller, pero no sé, directora, si quieren tener alguna palabra de cierre. No, yo solo que agradecer la charla de Daniela, que fue de verdad que es súper buena y esclarecedora. Este es un tema que es difícil de entender. Y para los asistentes y también que conozcan a alguien que quiera realizar un emprendimiento futuro, también que sepan que van a haber más talleres durante el año, así que no se preocupen, esto lo vamos a volver a retomar. Y si no hacen feedback, con mayor razón vamos a tocar los temas que a ustedes más les llama la atención o no les quedó tan claro. Muchas gracias, Daniela, de verdad que una excelente charla, de verdad. Yo había escuchado Gracias otras por la similares, pero esta, de invitación. verdad se nota que tú manejas mucho el tema, así que gracias. Gracias por la invitación. Espero que haya sido de mucha utilidad. Perfecto. Listo. Bueno, que estén muy bien, que tengan una excelente Chao. tarde. Chao, que estén bien. Chao, chao.